Bienvenidos a este fascinante estudio. ¿Sabías que en este quinto día de la creación ocurrió algo mucho más grande que solo crear vida? ¿Qué quiso decir Dios cuando ordenó a las aguas que produjeran vida? ¿Cómo es posible que algo tan simple como el agua tuviera un papel tan importante en la creación? En el quinto día, Dios no solo creó seres vivientes en las aguas, y aves en los cielos, sino que dio una orden divina que cambiaría todo. Las aguas mismas serían responsables de producir vida. Hoy exploraremos cómo más allá de simplemente crear, Dios delegó en las aguas el poder de multiplicar la vida. ¿Qué nos dice esto sobre el plan divino y el orden perfecto de la creación? Este día revela mucho más de lo que podríamos imaginar a simple vista. Acompáñanos en este estudio para descubrir el profundo significado de lo que ocurrió en el quinto día de la creación. No te lo puedes perder. Bendiciones y shalom a todos mis hermanos. Soy el pastor Patricio Muñoz. Versículos 20 al 22. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Le invito a que, si lo desea, pause este vídeo y tome un momento para orar, pidiendo a Dios Elohim que disponga su corazón para recibir esta enseñanza que comenzaremos a continuación. En el quinto día de la creación, Elohim dio forma a los seres vivientes que habitan en las aguas. Los peces, los monstruos marinos, y las aves fueron creados, todos según su género. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando, al igual que en el tercer día, cuando Dios otorgó a la tierra la capacidad de hacer brotar la vegetación, ahora es el agua la que recibe el poder de multiplicar, en sus profundidades, los seres vivos que allí habitan. Entonces, ¿qué clase de potestad dio Dios al agua? ¿Está acaso entregando el poder para que la propia agua produzca seres vivientes? Antes de responder estas intrigantes preguntas, observemos con atención varios aspectos de lo que Dios hace y delega. Vamos a ir punto por punto, para comprender con claridad qué es lo que realmente está ocurriendo. Lo primero que podemos notar es que las aves vuelan sobre los cielos. En este contexto, la palabra se refiere al firmamento, al cielo creado en el segundo día, llamado en hebreo Raquia. Si desean profundizar más sobre lo que ocurrió en este día, los invito a ver el vídeo del tercer día de la creación, donde explico en detalle qué fue lo que sucedió. Les aseguro que los sorprenderá. Y si aún no están suscritos, los invito a hacerlo para que no se pierdan estos estudios. Raquia. No describe simplemente el espacio aéreo, sino una extensión firme que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es en este firmamento, en esta bóveda celeste, donde las aves reciben su espacio para moverse, según el diseño preciso del Creador. Lo segundo que podemos observar es que Dios crea los primeros seres vivientes y los agrupa en tres grandes categorías, las cuales son: monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, y las aves. Ahora veremos los grandes monstruos marinos. ¿A qué se refiere la Biblia con monstruos marinos? En hebreo, la palabra utilizada es tanin, que significa monstruo marino, serpiente marina o incluso dragón, dependiendo del contexto. En este caso, probablemente se refiere a criaturas marinas grandes y poderosas que habitaban en los océanos en aquellos tiempos, como por ejemplo el Leviatán, que más adelante se menciona en las Sagradas Escrituras. La Biblia no especifica con exactitud a qué criatura se refiere, pero sabemos que existen varios tipos, ya que Dios utiliza la palabra en plural para referirse a los monstruos marinos, lo que sugiere que hay diversas especies o tipos de estos seres en el agua. Ahora veremos a todo ser viviente que se mueve. A excepción de los monstruos marinos, se refiere a todas las criaturas vivientes que habitan en las aguas, sin especificar su tipo exacto. Es una expresión general que abarca a los seres vivos que se mueven en el agua. Aunque tradicionalmente se asocia con peces, moluscos y otros animales acuáticos.
La Biblia no los enumera de manera específica. Ahora veremos a las aves. Aunque el día 5 se centra principalmente en los seres acuáticos, se cree que en este día Dios creó todos los tipos de aves, ya que no se vuelven a mencionar durante la creación. Es posible que, en el principio, todas las aves, aunque tenían la capacidad de volar, fueran acuáticas. Esta idea encajaría con el mandato de que las aguas produjeran seres vivientes. Con el tiempo, algunas de estas aves pudieron haberse adaptado a la vida en la tierra o en el cielo, pero su creación inicial podría haber estado estrechamente ligada a las aguas, como ocurre con todos los seres vivientes mencionados en este día. La ciencia ha revelado que muchos ancestros de las aves habitaban en ambientes cercanos al agua o dependían de ella de alguna forma, ya sea para su alimentación o hábitat. Sin embargo, es fundamental señalar que no todas las especies de aves, ni sus ancestros, compartían este comportamiento. En lo que respecta a su alimentación y anidamiento, aún persisten numerosas incógnitas. Aunque se han encontrado indicios que sugieren adaptaciones como una dieta basada en peces o el uso de ambientes acuáticos para diversas actividades, no existen pruebas definitivas sobre cómo se alimentaban exactamente o dónde anidaban estos animales. La falta de fósiles que proporcionen evidencia directa sobre estos comportamientos hace que muchas conclusiones sean más hipotéticas que definitivas. En resumen, aunque existen hallazgos que sugieren una conexión entre los ancestros de las aves y los ambientes acuáticos, las preguntas sobre el origen exacto de las especies, sus hábitos alimenticios y sus comportamientos de anidamiento siguen sin respuestas definitivas. A pesar de los avances tecnológicos actuales, es imposible determinar con certeza cuáles fueron las primeras aves, y aún estamos lejos de comprender su hábitat y sus patrones alimenticios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los orígenes de las aves fueron creados como aves. Estos temas continúan siendo objeto de intensa investigación científica y siguen siendo una gran incógnita. Como creyente, considero que lo que enseña la Escritura es correcto: las aves comenzaron originalmente en el mundo acuático. La falta de evidencia en los estudios científicos impide saberlo con certeza, pero tampoco proporciona pruebas en contra de esta afirmación. ¿Cómo es posible que yo crea en esto? La respuesta es sencilla, porque tengo la fe y la convicción de que todo lo que Dios hace es perfecto y lleno de sabiduría. A lo largo de los días de la creación, hemos podido observar cómo nada fue dejado al azar, todo fue diseñado con un propósito claro por Elohim. Por eso, creo con firmeza que, en ese día de la creación, Dios hizo a las aves para habitar en el agua. Aunque hoy la ciencia no respalde esta creencia debido a la falta de evidencia, también es cierto que no puede refutarla por la misma razón. Y estoy convencido de que, con el tiempo, se hará evidente que la palabra de Dios siempre ha sido la fuente de la verdad. Y lo tercero que podemos observar, es que una vez que Dios hizo todo esto, vio que era bueno. Y luego, los bendijo, diciéndoles que se multiplicaran, tanto a los que habitan en el agua como a las aves. Y como cuarta observación, y quizás la más sorprendente de todas, Dios da la orden a las aguas para que produzcan seres vivientes. Este acto es realmente impresionante. Dios no solo crea la vida, sino que delega en las aguas la capacidad de multiplicarse y generar vida, como si dijera: he hecho todo perfecto, ahora tú, agua, sigues con el plan que he trazado. Con esta orden, el agua comienza a llevar a cabo su laboriosa tarea, permitiendo que los seres vivientes creados en ella se multipliquen y llenen los mares, cumpliendo así con el propósito divino. Pero un momento. ¿Cómo es que el agua puede engendrar seres vivientes? Sabemos que cada especie tiene su propia forma de reproducirse, y que el agua, en sí misma, no tiene injerencia directa en este proceso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios le haya pedido a las aguas realizar tal acción, que a simple vista parece imposible? ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo aquí? Lo que está realmente ordenando Dios a las aguas en este día es llevar el control sobre la vida acuática. En este contexto, lo que está ocurriendo es que las aguas adaptan a los seres vivientes para que puedan sobrevivir en el entorno acuático en el que nacen y se desarrollan. No se trata de que el agua genere vida en el sentido literal de la palabra, sino que le ha sido dada la responsabilidad de garantizar que las especies que habitan en ella puedan reproducirse, crecer y multiplicarse, siguiendo el plan divino de la creación. Pero, espera un momento, ¿estamos sugiriendo que la palabra de Dios plantea un proceso de evolución? Si bien la palabra de Dios no utiliza el término evolución en su sentido moderno,
al ordenar a las aguas que den lugar a la multiplicación de la vida, parece estar sugiriendo un proceso continuo y ordenado dentro de su creación. Así, el hábitat acuático está dispuesto de manera que los seres vivientes puedan prosperar y multiplicarse según el plan divino. En otras palabras, Dios otorgó a las aguas la autoridad para adaptar a los seres vivientes que en ellas habitan. Con esto no estamos diciendo que Dios se desliga de su creación ni tampoco de los detalles que en ella ocurren. Al contrario, Dios está presente en todos los aspectos y nada de lo que existe y se hace queda ajeno a la voluntad soberana de Dios. Él sigue siendo el creador y sostenedor de todas las cosas, y en su sabiduría, establece medios y procesos dentro de su plan perfecto, asegurándose de que todo se desarrolle conforme a su voluntad soberana. A lo largo del tiempo, distintas corrientes teóricas han intentado explicar este fenómeno. Algunas de las más relevantes son: teoría lamarckista. En los siglos XVIII y XIX, Jean-Baptiste Lamarck propuso que los organismos podían heredar características adquiridas durante su vida. Por ejemplo, una jirafa que estiraba su cuello para alcanzar hojas altas transmitiría a ese cuello largo a sus crías. Fue la primera teoría en sugerir un cambio progresivo en los seres vivos. Teoría darwinista. En 1859, Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, planteó que las especies evolucionan a través de la selección natural, donde los individuos más adaptados tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Teoría neodarwinista o síntesis moderna. Entre las décadas de 1930 y 1940, se combinó la teoría de Darwin con los descubrimientos genéticos de Gregor Mendel. Esta corriente sostiene que la evolución ocurre por mutaciones genéticas aleatorias y la selección natural. Teoría del equilibrio puntual. En 1972, Stephen Jay Gould propuso que las especies permanecen estables por largos periodos y luego experimentan cambios rápidos en intervalos geológicos cortos. Teoría del diseño inteligente. Esta teoría fue surgida a finales del siglo XX, sostiene que ciertas características de los seres vivos muestran evidencia de haber sido diseñadas por una inteligencia superior, ya que son demasiado complejas para haber surgido únicamente por procesos aleatorios. Es interesante cómo muchas personas han pasado años intentando descubrir si las especies, con el paso de los siglos, se van adaptando o evolucionando a medida que su entorno cambia. Lo sorprendente es que este principio ya se encuentra registrado desde hace siglos en este libro sagrado. En el quinto día de la creación, Dios no solo crea vida, sino que da un mandato a las aguas, que ellas produzcan vida. Las aguas, que consideramos algo común, fueron elegidas por Dios para multiplicar la vida en la tierra. Este acto no solo demuestra el poder de Dios, sino también su sabiduría al establecer un plan perfecto para que la naturaleza se reproduzca y crezca. Nada en la creación es accidental. Cada criatura, desde las aves hasta los grandes monstruos marinos, tiene un propósito y un lugar específico en el mundo. Dios no solo crea vida, sino que ordena todo de manera que haya armonía y equilibrio entre todas las criaturas. ¿Te has dado cuenta de que todo esto tiene un propósito, incluso lo que a veces nos parece más sencillo? Es impresionante pensar que, aunque hoy tratamos de entender cómo funciona la vida y cómo los seres vivos se adaptan, todo esto ya estaba en el plan de Dios desde el principio. Pero más allá de admirar su creación, Dios nos invita a ser parte activa de ella. Nos invita a cuidar, valorar y participar en su obra. Si crees que solo Dios podría haber creado todo esto con tanta sabiduría, te invito a reflexionar sobre tu relación con Él. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Si no lo has hecho aún, te invito a orar, presentándote tal como eres y entregándole tu corazón. Él comenzará a obrar en tu vida, trayendo transformación y dándote una nueva vida llena de propósito y abundancia. ¿Qué opinas de este día de la creación? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Que este estudio fortalezca tu fe y te inspire a confiar más en el Creador, quien tiene un plan perfecto para ti. Si este estudio está siendo de bendición para ti, te animo a apoyar este contenido con un me gusta y a suscribirte para seguir explorando juntos la palabra de Dios. En el próximo estudio profundizaremos en el sexto día de la creación, cuando Dios crea los animales. Será un estudio fascinante, y estoy seguro de que será de gran bendición para todos. Los invito a estar atentos a la nueva publicación,
pues este estudio fortalecerá su fe y les ayudará a crecer en su camino espiritual. Muchas bendiciones y shalom para todos.